Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ananda Bogotá. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Erika Restrepo. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación a mi podcast. Gracias, Dani, a ti por esta invitación tan linda, de verdad que me honra estar acá en este espacio contigo. Muchas gracias. Bueno, para las personas que de pronto no te conocen, que aún no han tenido la fortuna de saber quién eres, por favor, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Oh my God, me gusta más a qué te dedicas. Ese quién eres es una pregunta muy profunda. Bueno, Eri Restrepo es una apasionada por temas de crecimiento, desarrollo personal, pero especialmente hay uno en particular que me llama bastante la atención y es por el que digamos que me conocen, que es la gratitud. Creé una marca que se llama Gratitud para el Alma, donde a través de esta herramienta maravillosa y mágica acompañamos a personas a resignificar historias y a crear como realidades diferentes desde el amor, desde la compasión y desde la plenitud y el bienestar, ¿sabes? Como que yo siento que vinimos a este plano a vivir en plenitud y en bienestar. Y entonces a través de diferentes herramientas acompañamos a las personas a encontrar o acercarse un poco a eso. Soy mamá. Digamos que dentro de mis roles, soy mamá de un niño maravilloso que tiene 9 años y que ha sido todo un desafío este proceso hermoso. Estudié diseño y comunicación, además de eso trabajo como en temas de estrategia y comunicación digital. Tengo muchos roles y llevo como 6 años en este proceso de coaching, de la programación neurolingüística, de la neurociencia y de las terapias holísticas. Soy terapeuta holística y feliz de estar haciendo esto. Mira, cuando dije soy mamá me trajeron un juguete. Dante, que hace parte también del podcast. Hola, Dante. Bueno, compórtate. Y saluda. Bueno, y tú, ¿cómo llegas como a todo este mundo espiritual? ¿Cuál es como esa primera entrada? ¿Por qué decides empezar ya a caminar este camino? Ay, vale. Si tú me preguntas cuál fue la primera entrada, creo que tuve la fortuna de llegar muy pequeñita en mi infancia. Me cuenta mi mamá ahora, digamos que ella tiene un poquito más claros esos recuerdos de muchos acercamientos que yo tenía con la espiritualidad, inicialmente desde la religión, ¿sabes? Pero yo tenía muy claro que ese no era como el camino. Luego, como a los 15 años, 14, 15 años, me voy como voluntaria a una fundación de niños con leucemia y otros tipos de cáncer, y allí conozco al psicólogo de la fundación, una persona que me introduce también un poco en este camino, me enseña a meditar, mindfulness, como para estar más presente, además para sobrellevar como este proceso de trabajar con niños que están también con enfermedades terminales, que eran varios niños, ¿no? Y poder afrontarlo. Entonces Juan Carlos, que fue el psicólogo que me acompañó en ese proceso de voluntariado, me enseñó a meditar y ahí empiezo a recorrer como este camino de una forma más consciente, porque de niña no era tan consciente de lo que estaba viviendo. Después entró a un mundo muy diferente, muy diferente. Empiezo a trabajar en comunicaciones, que era pues como mi fuerte, mi pasión. Estaba estudiando diseño visual y me llaman a pertenecer a las juventudes de una organización política. Me meto en el mundo político, esto me lleva a trabajar en gobierno y duré 20 años trabajando en gobierno y en política como estratega de comunicación, asesora y diferentes roles de la comunicación. Allí viene un poco un proceso como de desconexión, ¿sabes? Yo siento que yo entré como una joven muy audaz y muy ávida de cambiar el mundo desde estos espacios, y luego me di cuenta que estos no son los espacios que nos ayudan realmente a cambiar.
el mundo y que tampoco me correspondía ni nos corresponde cambiar nada, ¿no? En este proceso yo me vengo a vivir a Bogotá y al año fallece mi padre. El amor de mi vida, hasta ese momento, el que yo creía que era el amor de mi vida, ahora puedo decir con total claridad que yo soy el amor de mi vida, pero tal vez la figura más importante en ese proceso. Y cuando mi papá fallece, yo lo único que hago, y siempre cuento esta historia, es como ponerme a trabajar y evadir todas mis emociones. No me permití sentir, no me permití gestionar el duelo, ni hacer el duelo, ni gestionar la tristeza, el dolor, lo que estaba pasando. Me regresé a Bogotá después de todo el proceso de funerarias y todo esto, y a trabajar y más trabajar y más trabajar. Me cargué de trabajo y eso me llevó a no sentir, ¿sabes? Y cuando uno no siente, pues el automático se dispara más. Después de eso, años después, nace mi hijo y con eso llegan las hormonas, todo lo que implica ser mamá, que estábamos hablando ahorita. Sabes, como que mi cuerpo empezó a gritar lo que por muchísimos años yo me había callado. Y me diagnosticaron una depresión posparto tardía, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ansiedad generalizada, incluso ansiedad social. Y una persona que trabaja en comunicaciones, en gobierno, en política, que le tenga miedo a las personas, era tenaz. Síndrome de burnout altísimo. Y ahí es como un punto de quiebre que me lleva a buscar otras alternativas. Y sabes, como que yo le agradezco mucho ese momento de mi vida. Luego busco ayudas como alternativas y voy donde un médico bioenergético que me dice que mi depresión viene desde 8 años atrás, desde que murió mi padre, y hubo como un bioshock y una desconfiguración de mi cerebro. O sea, yo duré 8 años con depresión, ansiedad, ataques de pánico, sin darme cuenta que estaba viviendo eso, ¿no? Como evadiéndolo. Y cuando me dicen esto, para mí fue durísimo, durísimo, durísimo. Sobre todo el tema de, pues, que yo me creía como muy poderosa y que me dijeran que tenía ansiedad y depresión me desempoderó bastante. ¿Cierto? ¿Qué quieres? Está ansioso él. Ya. Y entonces, y ahí como que me desempoderé mucho, me sentí como si, yo siempre digo, y en una conferencia que tengo muy linda, es como si que a la superheroína le hubieran quitado los superpoderes, porque me habían expuesto y había quedado vulnerable. Hasta ese momento para mí la vulnerabilidad era una debilidad, era como lo que le quita los superpoderes a Superman. ¿Cómo se llama? La kriptonita era mi kriptonita. La depresión y la ansiedad eran mi kriptonita. Y empiezo a buscar otras herramientas y empiezo a recordar cosas de mi infancia, como la escritura. Empiezo a buscar en muchos lugares que para mí eran importantes. La biblioteca de mi papá era una de esas, y allá en la biblioteca de mi papá, para mi papá los libros eran muy, muy, muy importantes. Siempre nos inculcó como el hábito de la lectura y nos enseñó desde el ejemplo también. Y voy a la biblioteca de mi papá y empiezo a encontrar libros de ángeles, de reiki, de numerología, de astrología. O sea, era definitivamente, eso era la caja del tesoro. Y empecé a ahondar en eso, y allí encontré en todas las vertientes, corrientes, y en todo lo que leí de los libros de mi papá, que todavía los conservo, la gratitud como una herramienta. Y empecé a estudiar y me volví una estudiosa de la gratitud, de la frecuencia de la gratitud, de cómo funciona, de los beneficios, de las investigaciones incluso que han hecho en torno a la gratitud desde la psicología positiva. Y ahí encontré mi herramienta, y eso me fue llevando. Yo creo que la depresión, la ansiedad y este diagnóstico y el sentirme vulnerable me fue llevando a encontrarme otra vez conmigo misma, y fue bellísimo. Y llevo en este proceso ya unos añitos. Estudié para ser coach de vida, angeóloga, reikista, facilitadora de barras de access. Empecé toda esta búsqueda que hacemos todos, y definitivamente decidí que la gratitud era la herramienta con la que iba a trabajar. Independiente de todo lo que estudiara y aprendiera, siempre iba a estar la gratitud. Claro. Qué lindo.
Me parece súper lindo como esa parte de lo que somos todos, ¿no? Porque en realidad uno dice, no, ella se enfocó en la gratitud porque la gratitud es para ella, pero en realidad la gratitud podría ser para todos. Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos ese pedacito de tu vida. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar de lo que representa la maternidad, tanto en el campo, digamos, más humano, tú como mujer, cómo lo experimentaste, y en el campo ya, digamos, espiritual, eso que manejas tú, que es tu conexión con la gratitud. Si son muy diferentes las dos, si tienen puntos similares, sin nada que ver. Quiero que nos cuentes ahí cuál es tu experiencia. Nunca había hablado de este tema. Es decir, siempre menciono, de hecho mi hijo cada que voy a ir a un espacio me dice, mamá, habla de mí. Pero la maternidad ha sido bellísima. Ahorita te lo mencionaba y hace poco tuve una conversación muy especial con alguien que coincidíamos que han romantizado mucho la maternidad, ¿no? Es como que nos permitieron hablar mal de eso, porque tiene que ser muy sagrado, y si hablas mal de la maternidad eres muy mala madre, ¿no? Yo he aprendido un montón en este proceso de ser mamá a priorizarme. Y eso me encanta. Me encanta y honro como ejerzo mi maternidad, porque también es algo que le he inculcado bastante a mi hijo. Mi hijo es un maestro. Para las personas que lo conocen y que tienen la fortuna de conocerlo, yo digo que el regalo más lindo es que él me haya elegido como su mamá, porque es él el que vino a enseñarme a mí todo de la vida, todo. Es más, con él llegó el diagnóstico y lo que podría parecer triste ha sido un regalo maravilloso, llegó con él. ¿Sabes? Como que ese niño es demasiado importante en mi vida y vino también a darme tanto él a mí. A veces creemos que somos los papás los que les enseñamos a ellos, pero en realidad ellos son los maestros que vienen a enseñarnos a nosotros. Y este es de otro nivel. Es un niño con un nivel de conciencia impresionante, que también vive su infancia de permitirle ser niño, ¿no? A veces cuando estamos en este camino quisiéramos que ellos también siguieran en este proceso y que no se distrajeran con otras, distrajeran con otras cosas. Y sabes, como que yo he sido muy consciente que yo no puedo forzar algo, porque además él ya lo trae muy, muy marcado, ¿no? Es un niño que se sienta contigo a hablar de física cuántica, de reencarnación, de ángeles, de las almas y de cómo encontrar los pedazos del alma. O sea, yo además de tener un hijo, de tener un maestro, tengo un compañero de aventuras increíble. Y muchas veces me preguntan, ¿cómo hiciste para que tu hijo llegara a esos procesos? Y mi respuesta es, yo creo que ya venía así. O sea, afortunadamente a sus 9 años todavía tiene un nivel de conciencia, porque a medida que crecemos y como me pasó a mí, pues nos distraemos en otras cosas y nos vamos olvidando un poco de esto. Él todavía no. Y también porque está muy inmerso en mis temas, ¿no? Él me acompaña a todos los espacios, él me acompaña a mis conferencias, a mis talleres, incluso a veces yo estoy en eventos donde es él el que se para en la tarima y habla. Y me lo dice, mamá, yo quiero estar ahí cuando sea grande, yo quiero contarle a la gente estas cosas, entonces tiene como muy claras muchas cosas que quiere. Por otro lado, la maternidad normal, o sea, con las frustraciones, con los dolores, con los miedos que eso implica, con las rabias, ¿sabes? Como que yo transito una maternidad muy humana desde el conocimiento y la experiencia que tengo, sin duda, pero a veces también soy la mamá que explota y que digo, al carajo la espiritualidad y hoy voy a ser humana y me peleo con la maternidad y vuelvo otra vez como ese centro y agradezco esos momentos. Y cada vez yo creo que la experiencia de mi papá me ha llevado a entender que es válido sentir y que me tengo que permitir sentir
Y eso es lo que le transmito a él. Yo te contaba que Juan Simón y yo tenemos una frase y es como un mantra que tenemos los dos. Y yo siempre le digo ¿quién es la persona más importante en tu vida? Y él me dice, yo, mamá. Y ¿quién es la persona más importante en la vida de la mamá? Tu mamá. Porque para que tú estés bien, la mamá tiene que estar bien. Porque si yo no estoy bien, tú no vas a estar bien. Y esto claramente viene de mucho tiempo que no estuve bien. Si bien el diagnóstico lo hacen digamos que viene desde el nacimiento de Juan Simón, muchos años después es que yo voy al médico. O sea, le tocó ver a una mamá totalmente destruida los primeros años de vida, una mamá con una ansiedad muy fuerte, con depresión, que lloraba, que gritaba, que golpeaba, no a él, pero sí golpeaba cosas, rompía cosas, ¿sabes? Fueron unos años muy difíciles que tal vez él no tiene consciente, pero yo sé que muy adentro hicieron muchas cosas y tal vez nunca había hablado de esto. Cuando él empezó a ser consciente, me decía, gracias mamá, porque ahora tú ya no eres, una vez me hizo una carta y eran como los dientes de un cocodrilo. Decía, tú ya no eres como una fiera ni tienes el corazón roto. Cuando yo empiezo todos estos procesos, tendría por ahí 4 o 5 años cuando me dijo eso. Yo dije, ok, acá tengo que tener claro que tengo que trabajar por mí para que él esté bien. Y cuando yo empiezo todo este proceso de trabajar en mí, pues él pudo disfrutar a una mamá diferente, a una mamá más consciente, más plena, más tranquila, más feliz, que no es una mamá perfecta, ni pretende ser una mamá perfecta. Si algo no quiero yo de la maternidad es perfección, quiero equivocarme, quiero aprender y aprender de la mano de él. Y ha sido bonito porque también ha sido una maternidad muy acompañada, sobre todo del papá de Juan Simón. Ha sido un papá muy presente, muy amoroso con él, que también me ha permitido seguir siendo yo y no que he tenido que ser la mamá abnegada y entregada y sufrida, ¿no? Ahorita lo hablamos porque es que nos enseñaron que la mamá tiene que ser primero mamá y luego mujer, primero mamá y luego profesional, primero mamá y luego pareja, ¿sabes? Yo decidí que la maternidad hace parte de mi vida, pero no es lo principal. Y esto no quiere decir que mi hijo no sea importante, es lo más importante después de mí, o sea, lo que yo más amo, a quien le dedico la mayor parte de mi tiempo, pero entendiendo que yo tengo que seguir siendo yo para poder enseñarle a él a ser él, claro, y a vivir y a disfrutar, ¿no? Entonces, tal vez los últimos años han sido los mejores de la maternidad. Y él y yo la vivimos de una forma muy linda y le agradezco mucho a mi hijo que me ha permitido ser la mamá que quiero ser, ¿sabes? Que no tengo que sacrificarme ni dejar de hacer ni dejar de ser por ser mamá. Y él lo entiende y me lo agradece y lo hablamos y lo compartimos y hay momentos en los que él me dice quiero que me acompañes y hay cosas a las que yo le digo tal vez a esto no, ¿sabes? Como que hay cosas que a mí no me gustan, no me generan como paz y tranquilidad y a eso no te acompaño. Sus entrenamientos de fútbol, por ejemplo. Pero yo lo acompaño a otros espacios, vamos a la biblioteca, vamos a talleres de pintura, hacemos picnics, vamos a la naturaleza. Entonces también me permito decirle, ¿sabes qué? Esta parte no me gusta. Y él lo entiende. Y habrá un momento en el que digo, sí, lo acompaño. El domingo pasado, que claro, era el Día de la Madre, yo lo acompañé. No me sentí tan a gusto y se lo dije, ¿sabes? Como que no me gustan estos espacios. Y él está tranquilo con eso, porque él sabe que disfrutamos otros momentos y otras cosas. No soy una mamá negada, siempre lo digo. No soy una mamá sacrificada, no soy una mamá que deja todo por el hijo. Pero sí soy una mamá muy presente. Y buscamos tiempo de calidad. Juan Simón y yo tenemos citas, o sea, es como planeamos citas románticas, ¿sí? ¿No? Y nos vamos a lugares que nos gustan, que son bonitos, cafés bonitos, y él me da flores ese día, y lo hacemos 2 veces al mes. Y él lo planea en su calendario y pone las fechas, y lo disfrutamos bastante.
nos acompañamos en estos espacios. Cuando yo tengo talleres con Fer, a él le gusta y él va a estas formaciones. Entonces he aprendido que no hay que ser la mamá que deja todo, y me gusta eso. ¿Sabes? Como que me siento tranquila, no hay culpa, que es muy importante, porque la maternidad nos enseñaron que hay que sentirnos culpables por todo. Cuando se nos olvida, ayer me fui a un espacio de oración y de encuentro conmigo mismo, y se me olvidó que tenía que grabar un video para el día del profesor. Y hoy se lo dije y le dije, mi amor, cuando presenten el video tú vas y das las palabras en vivo y en directo a tu profesora. Y es válido y está bien, porque a mamá se le pasó y ya no alcanzamos. Ok, me mandaron un video de Juan Simón hablándole a su profesora y estuvo perfecto, ¿sabes? No me culpo, porque es que la culpa es una vibración muy bajita, la vergüenza es una vibración muy bajita, y por lo menos tener este pedacito de conciencia me hace entender que no tengo que ser culpable de nada. Si algo pasa es perfecto, así tenía que pasar, y lo entiendo, y no me estoy dando látigo todo el tiempo que soy la peor mamá del mundo. No me considero la peor mamá del mundo, ni tampoco la mejor, ni tampoco perfecta. Y está bien. Bueno, digamos, ya yendo a esos puntos de las mamás perfectas o las mamás abnegadas, ¿qué tipsito, qué recomendación les regalarías a esas mamás que tal vez ya tienen 5 hijos o son primerizas o están pensando en tener bebés? Como que qué tipsito les regalarías para que tal vez su maternidad la puedan disfrutar más y no conecten tanto con lo que mencionabas, la culpa, la vergüenza, la obligación, el deber ser? Lo primero que les diría es que como lo están haciendo es perfecto, porque hace parte de su proceso de aprendizaje. Incluso si son la mamá entregada, abnegada, porque su proyecto de vida era ser mamá y fue ser mamá y lo eligieron, y son esa mamá que se entrega con todo y que pone como prioridad a sus hijos, está bien, es perfecto y lo está haciendo perfecto. No hay un manual para ser mamá, no nos dijeron cómo ser mamá. De hecho, todo lo contrario, nos dieron una educación que nos criaron para ser mamás, pero no nos enseñaron nada de eso, porque nos vendieron algo muy diferente a lo que es la maternidad real. Ahora hay una cantidad de corrientes y de vertientes que frustran mucho la maternidad, ¿no? Es como la maternidad consciente, la maternidad, o sea, una cantidad de cosas que lo único que han hecho es poner cargas en los hombros de las mamás. Porque si de pronto se me sale el mal genio y grito, entonces ya lo hice mal. Es que antes de ser mamá somos humanas. Entonces desde allí, lo que más le diría yo a una mamá es que suelte ese deseo de ser perfecta. Simplemente lo viva y lo experimente y lo disfrute también, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿tú cómo estás criando a mi hijo? ¿Cómo va saliendo? ¿Sabes? Como que a mí me regalaron muchos libros de criar sin lágrimas, criar sin... A veces también se me sale un regaño y nosotros no hablamos de castigo, pero sí le digo cómo son consecuencias de tus actos. Y de cierta manera, pues, prohíbo cosas y hago cosas, y de repente no veo una maternidad tan consciente. Entonces, pero no me dejo imponer esas cargas que están trayendo todas estas olas. Yo hace poco escribía un artículo para mi cuenta de LinkedIn, y yo decía, es que el bienestar también nos ha traído una cantidad de cargas, y este tema de la maternidad consciente, de la maternidad respetuosa, no estoy en contra de nada de eso, pero pesa un montón, porque entonces no podemos regañar, no podemos alzar la voz, no podemos, ¿sabes? Como que no tengo mucho conocimiento sobre eso, y trato de ser muy respetuosa con mi hijo, pero entiendo que me dejo llevar más por mi intuición. Y veo buenos resultados. Entonces, hay muchas teorías, hay mucha información, hay muchas vertientes, hay muchas escuelas, pero lo más importante es permitirse sentir.
y conectar con nosotros incluso en este proceso de maternidad, porque no hay una línea perfecta ni hay ¿sabes? Yo le pido mucho a Dios y trato de conectar mucho con Dios y decirle que hay momentos en los que, a ver, los niños tienen etapas, todos pasamos por esas etapas, ¿no? Yo estoy en la preadolescencia, divina y afortunada, y toda la gente me dice, pero tu hijo es muy tranquilo, y yo digo, como gracias a Dios, pero también tiene sus momentos, y está pasando por un descubrimiento, y es preadolescencia, es ese soltar la infancia y empezar a ese adolecer. Es fácil. Aún así, lo único que yo hago es conectar con Dios y pedirle a Dios que sea el que me guíe. Y puede sonar muy fantasioso, ¿no? Para muchas personas es desde allí, pero yo creo que Él es el único que tiene como esa facilidad de guiarnos en este proceso de ser madre. Creo mucho, soy muy creyente de la Virgen y también le pido todo el tiempo como que sea ella que fue mamá, que me guíe en muchas cosas. Entonces desde ahí conecto mucho con mi espiritualidad y con mis creencias. Y es conectar con esa divinidad, con quien creas el universo, Dios, la Virgen, los ángeles, porque la maternidad sola no es fácil. Yo tengo la fortuna de lo que te digo, esa compañía del papá de Juan Simón y ese apoyo en la crianza, pero no todas lo tienen. Claro. Y desde allí yo digo, no están solas tampoco. O sea, cuando estás en este camino y en este proceso espiritual, sabes que no estás sola en nada, en absolutamente nada. Y si algo me ha ayudado a mí es esa conexión con Dios y con los seres de luz y con mis guías y maestros que en los momentos que digo no puedo más con esta vaina, está muy dura, acudo a ellos también, ¿no? Y algo súper importante para mí es que yo he tenido el acompañamiento permanente de mi mamá. Si bien no está mi papá, que estoy seguro que si hubiera gozado de este proceso conmigo y que lo extraño mucho en este proceso, pero tengo a mi mamá y mi mamá ha sido, es como que, uff, mami, voy a tirar la toalla, y ella no deja que tire la toalla. Mi mamá en este proceso de mi maternidad ha sido fundamental, ha sido una pieza clave, y mi relación con ella es bellísima. Y mi hijo me dice como, mami, ¿cuántas veces al día hablas con la tita? Digo, y las que sean necesarias. Y a veces es como cada hora, a veces es una vez al día y a veces es como cada hora, porque sé que ella me guía desde su conocimiento, desde su experiencia, incluso desde la forma como ella lo hizo, y ya yo decido si esa forma me funciona o no me funciona. Claro. Pero tener esa compañía y ese apoyo de ella ha sido tal vez de las cosas más importantes, un regalo de Dios en este proceso de la maternidad. Ay, qué lindo. Sí, las mamás además, siento yo no soy mamá, pero siento que mi mamá sí es una mujer supremamente sabia, y todas las mamás a mi alrededor, primerizas, amigas mías que uno dice son jóvenes, otras que ya tienen 8 hijos encima, como mi abuela. Yo digo, todas en su nivel de conciencia tienen una sabiduría increíble. Entonces qué lindo, porque no sé si te pasa, pero siento que cuando son mamás como que desarrollan como la versión premium de, no sé, de la intuición, de la sabiduría, del amor, como de muchas cosas. Yo creo que sí, total. O sea, es como que ya venimos con unos dones y con una cantidad de regalos del universo, pero cuando nace un niño, nace un bebé, nace un hijo, nace una mamá. Y con esa mamá nace superpoderes también, ¿no? Lo que tú decías, la intuición se agudiza, los sentidos, el amor. Yo digo que no experimentamos el amor hasta que, o sea, de esa magnitud, hasta que tenemos un ser nuestro que además compartió y que estuvo ahí contigo. Yo creo que ahí yo experimenté el amor más grande y lo experimento cada día a través de él, ¿no? Él me ha enseñado también a amarme a mí. Pero lo que tú dices es verdad, o sea, vienen una cantidad de superpoderes, sentir lo que él está sintiendo en algún momento.
prepararnos para cómo hablarles, ¿sabes? Y a veces yo creo que yo digo, ¿de dónde salió todo esto que le dije? No, Dios nos prepara para esto. Yo creo que Él dice, ahí te mando, vas a ser mamá, pero con Él nos da como una maleta de recursos y es bellísimo. Es muy lindo. Bueno, y ya que tú cuentas con la bendición de un papá presente, que te acompaña, que te apoya, que está ahí para tu hijo, para los hombres o para los papás, vendría siendo algo también así similar, o sea, nace un niño, nace una mamá, nace un niño, nace un papá y se les desarrollan superpoderes, o para ellos es algo diferente, o cómo lo ves tú. Pues en mi caso, yo siempre, yo hago una broma y siempre digo, es que la mamá de la relación es él. Okay. Él es muy maternal. Okay. Y él sí es un papá abnegado y entregado a su hijo. O sea, en mi caso. Pero cada quien habla de la fiesta según cómo le va, ¿sabes? Claro. Como que también tengo la fortuna de estar rodeada de una tribu de mujeres muy amorosas, mamás. Yo se la pedí a Dios. Yo le dije, Dios, yo quiero tener amigas que sean mamás, porque lo primero que llegó con la maternidad fue la desconexión de mi círculo social, porque no entendía muchas cosas. Yo fui la primera en mi grupo de amigos en ser mamá. Y de ahí quedaron mis dos amigas que entendieron mi maternidad. Nadie más. Okay. ¿Sabes? Como que, y ese fue un duelo que tuve que vivir también en todo mi proceso de ansiedad, depresión. Todo lo que estaba viviendo fue soltar en total amor y gratitud muchas personas, porque con la maternidad llega también muchos espacios de soledad. Entonces yo le pedía mucho a Dios tener una tribu y un círculo que fueran mamás y que entendieran, y Dios me ha dado las mejores amigas mamás y a las mejores amigas que no son mamás, pero que entienden la maternidad y que me han acompañado en mi maternidad, ¿sabes? Como que yo tengo mis 3 amigas, una está fuera del país y acabo de ser mamá y ha sido bellísimo, y otra que tiene una conexión espiritual que yo le digo que cuando ella me habla es como si Dios me hablara a través de ella, entonces me apoya mucho en el proceso, es la madrina de mi hijo. Y otra que es amiga que no es mamá, pero que ha vivido todas las maternidades con sus sobrinos, pero que además tiene un alma de mamá y que nos ha maternado a todos, los amigos, los hermanos, los sobrinos, a todos. Pero entonces está rodeado de estas mujeres que entienden este proceso, es muy bello. Y con esto voy a que muchas de estas mamás no han tenido esa presencia y les ha tocado solas. Entonces ellas no te van a decir, no te van a contar la misma historia porque es muy diferente, ¿no? Yo puedo decir que el papá de Juan Simón ha sido un papá súper presente, entregado y abnegado y entregado a ese hijo, lo ama profundamente, eligió ser papá y lo deseaba y lo soñaba. Y cuando nació Juan Simón, nació su papá. ¿Sabes? Porque él ya tenía el deseo de ser papá, él fue el que más lo dijo, lo planeó, y eso se lo agradezco y se lo reconozco bastante a él, esa compañía y esa entrega por Juan Simón, que como todos también se pregunta si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, que también tiene miedos, frustraciones, ¿sabes? Hemos sido papás muy presentes y yo creo que Juan Simón puede decir eso. También, y si me preguntas que si también nació un papá, porque además él tenía 0 experiencia en este tema. O sea, yo había sido niñera, había cuidado a mis primitos, él no. Él okay. 0 como contacto con niños. Y cuando nació Juan Simón, mi experiencia es como si se hubiera desaparecido, claro, pues porque también llegó con todo este tema de la depresión, la ansiedad y todo esto. Y él era un mago, todos nos quedamos sorprendidos porque él sabía cambiar pañales perfectamente, sabía bañarlo, sabía vestirlo. Juan Simón salió de la clínica con oxígeno
y nadie se atrevía como a bañarlo, mi mamá con 3 hijos y tantos años de experiencia, yo que había bañado niños, que había cambiado pañal. Él fue el que supo cómo hacerlo y ahí nos dimos cuenta que también nacía un papá. O sea, esa primera etapa no me dejaba ni siquiera trasnochar. Él era el que se encargaba en las noches de él. Entonces, te puedo decir que también nació un papá y un gran papá. Y para mí es una bendición porque yo tuve un papá maravilloso. El que me conoce a mi papá y sabe que mi papá existió y sabe quién fue. Y si algo agradezco es haber elegido a este hombre como el papá de mi hijo, por esa entrega y ese amor. De hecho, ahora cada uno desde sus espacios, somos los papás de Juan Simón, y eso nunca va a dejar de ser. El papá y la mamá de Juan Simón, pase lo que pase. Somos los papás de Juan Simón, y en eso, pues yo creo que coincidimos un montón en esa entrega y ese amor. Y ha sido un gran papá. Le agradezco mucho eso. Que me ha permitido además ser en mis otros espacios, en mis otros roles y en mis otros campos, porque él ha tenido esa paternidad tan presente. Entonces, yo te lo decía, hay momentos en los que digo, ay, no los quiero ver, por favor. Y él se los lleva. Y se disfrutan y cada uno ahora tiene su espacio con él. O sea, como que él tiene sus espacios con él constantemente, yo tengo los míos, y a veces no coincidimos en esos espacios porque tenemos gustos, contextos diferentes y cosas diferentes, pero cada uno coincide, y obviamente hay espacios en los que coincidimos los tres y también está perfecto, ¿no? Seguimos siendo familia siempre y somos los papás de Juan Simón, y eso es algo muy lindo, papás súper presentes, amorosos y dedicados. Qué lindo. Bueno, pues allá en sus casas, a quienes nos estén viendo o escuchando, súper importante eso, que primero no se comparen, porque cada familia, cada mamá, cada papá, cada niño es una experiencia completamente diferente y vienen a experimentar el mundo de maneras diferentes. Entonces eso, primero, no compararse, y segundo, lo que nos decía Eric, conectar como con esa intuición que todos tenemos, pero que seguramente al ser madre o padre se desarrolla a un nivel diferente. Y bueno, ya para ir como finalizando, yo sé que la maternidad o la paternidad traen incluido algo que son los berrinches y los momentos que son bien retadores, bien difíciles, que estamos en medio de un centro comercial, en la calle, y hay niños que jamás en su vida hacen pataletas, pero hay otros que de pronto sí, no sé, gritan, lloran, se tiran al piso. ¿Qué recomendación les darías como para poder manejar esos momentos? Sé que es lo que mencionabas ahora, está el tema de la maternidad respetuosa, la crianza respetuosa, sí. Pero desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido y qué les recomendarías? ¡Wow! No soy muy experta y te voy a decir acá algo con toda la humildad del mundo. No sabemos qué es una pataleta de Juan Simón de 9 años. Ah, sí, hubo una. Nunca se nos olvida, teníamos que ir a comprar algo al supermercado, se le pasó la hora de sueño y se antojó un muñeco que ya tenía en la casa, pero que además nosotros le decimos a él que no. Es un niño criado con necesidades también y con no como respuesta en muchas ocasiones. Y cuando digo necesidades no es que le falte nada básico porque lo tiene todo, pero le hemos enseñado que hay momentos en los que no, hay que darles todo. Y ese día nos hizo una pataleta, estaba muy chiquito, no tenía ni siquiera 1 año. Entendimos que de dónde venía, ¿sabes? Como que le habíamos atrasado horas de sueño porque estábamos en una reunión familiar ahí en el apartamento. Y nos hizo la pataleta. Recuerdo que se asomaban las personas por las ventanas porque él gritaba. Yo soy muy tranquila con eso. ¿A qué voy? Pues si el niño está llorando, hay que dejarlo llorar y hay que ser muy compasivos, sobre todo entre nosotras mismas, las mamás,
a mí me parece muy triste ver que un niño está haciendo pataleta y que sean las mismas mujeres, cero compasivas, las que están juzgando, porque creen que no saben cómo manejar la situación. Y siempre creemos que lo podemos hacer mejor que la persona que lo está viviendo. Y desde allí, te digo, las pataletas de Juan Simón se enoja, claro que se enoja, y es un niño con un carácter fuerte, pero él mismo nos dice, necesito espacio y necesito estar solo. Y esas son las pataletas de él. Cuando Juan Simón me dice quiero estar solo, es como, se me rompió el corazón, pero le damos mucho espacio, ¿no? Y también en los momentos en los que él está más cargado, que tú lo sientes porque tuvo un mal día en el colegio, porque de repente la mamá o el papá estaban cargados y le transmitieron eso, entonces él lo siente, es cuando más hay que llenarlos de amor, pero un amor desde el respeto, también entendiendo, conocerlos a ellos es importante. Si yo sé que a mi hijo le gusta y necesita tener espacio a solas, pues se lo doy y después voy y le digo, acá estoy para ti. Igual el papá le da su espacio y hemos aprendido en este proceso, por ejemplo, a no forzarlo. Cuando él está pasando por un momento difícil, le hablamos, lo conversamos, a veces cada uno desde su espacio, a veces sí coincidimos y estamos los dos desde el espacio compartido, lo hablamos y lo dejamos que él vaya y lo integre. Juan Simón es un niño que medita desde que está en la barriguita, entonces pues esto también nos ha dado ciertas ventajas de calma y de tranquilidad, entonces él va, respira y vuelve. Entonces él dice, déjenme respirar, déjenme solo, y hemos aprendido a dejarlo solo, porque como papás queremos estar ahí, y es como esa ollita a presión que seguimos, y si nosotros nos quedamos explotan. Claro. Entonces es también aprender a darles sus espacios, porque son niños que están conociéndose, que están formándose, que están formando un carácter, y lo que sucede entre el nacimiento y los 8 años es fundamental para que ellos se formen. Y los papás estamos presionando, entonces en esos momentos de pataleta, si es de ese nivel de pataleta en el suelo, en el supermercado, en el centro comercial, pues no olvidarnos que los adultos somos nosotros. A veces actuamos más como niños nosotros y nos desestabilizamos más. Y pensar un poco qué hubiera querido yo cuando era niña en ese momento. Como espacio, amor, un abrazo. Cuando mi hijo está llorando de frustración, de rabia, porque el dibujo no le salió como él quería, porque ellos se frustran. Y qué maravilla que se frustran. A mí Juan Simón me dice, mamá, tu frase favorita no me gusta, porque él me dice, estoy aburrido. Quiere una tablet, quiere un teléfono, y me encanta que te aburras, porque en el aburrimiento llega la creatividad y te vuelves más creativo y se te ocurren más cosas, y a él le molesta que yo le diga que me encanta que se aburra. Es empezar a conocerlos, y si en ese momento tú como niño hubieras querido un abrazo, ve y dale un abrazo a tu hijo. O si en ese momento tú como niño hubieras querido que te dieran espacio, dale espacio a tu hijo. Y yo me pregunto eso con mucha frecuencia, ¿qué hubiera querido yo de niña? No quiere decir que papá o mamá lo hubieran hecho mal, porque lo hicieron perfecto con las herramientas que tenían, y tuve un par de seres súper amorosos, entregados. Yo no sé si se acerca a la perfección, si la perfección existiera, seguro que ellos se acercarían bastante, pero también cometieron errores. Yo pienso que hubiera querido a mis 9 años, cuando estoy triste, cuando estaba triste, que hubiera querido yo, y desde ahí voy y le doy un abrazo. Ayer nos enteramos que el gatito de mi mamá se está muriendo y mi hijo se puso a llorar mucho, y en otro momento de mi vida, desde otros espacios, le hubiera dicho, no llores, que eso tiene que pasar, y tenía que pasar. Y me pongo a explicarle que todos tenemos que morirnos, y que desde este nivel de conciencia es un trascender, lo único que hice fue abrazarlo y lloramos los dos. Él necesitaba eso y yo necesitaba eso. Entonces
preguntarnos también porque fuimos niños y necesitamos adultos que nos dieran algo en ese momento. Entonces, ¿qué le darías tú qué necesitabas tú como niño? Y desde allí ve y le das eso a tu hijo. No olvidarnos que fuimos niños, que tuvimos papás que tuvieron miedos, incertidumbre, frustraciones, y no culpar tanto a papá y a mamá. Ahorita nos tienen una carga súper pesada. Eres lo que eres por la crianza que recibiste, y entonces las creencias y todo eso. Y no, hay que entender que papá y mamá lo hicieron de la forma perfecta, con las herramientas que tenían, y desde allí agradecerles. Porque seguro que en la medida en que tú honres y ames y valores lo que hicieron tu papá y tu mamá por ti, tu hijo lo va a hacer. Claro. Son muchas cosas. Mira, nunca había hablado de maternidad y esas cosas salen porque es una experiencia que vivimos cada día. Es en esos momentos donde los hijos más nos necesitan a nosotros, pues ser los adultos que queríamos tener cuando éramos niños. Yo creo que ahí está el secreto de eso. No olvidarnos de eso, que también fuimos niños. Qué bonito, muchísimas gracias. Y a ti por este espacio tan lindo. Bueno, ¿y qué tiene Eri Restrepo para estos momentos en que estás? ¿Qué proyectos vienen? Wow, me encanta, porque estoy en un momento precioso de mi marca, mía como profesional del bienestar, y yo digo como aprendiz del bienestar, porque uno nunca termina de aprender esto. Estoy más activa que nunca con mis conferencias, hablando de gratitud. Mañana, de hecho, voy a estar hablándole a mamás por el Día de la Madre de Gratitud, así que me cae de perlas de esto que hablamos hoy, esta conversación, porque estaba pensando que le voy a decir a las mamás. Mira, tengo mis sesiones donde acompaño incluso a mamás, adolescentes. Ahorita han llegado adolescentes y niños para enseñarles el poder de la gratitud, para que puedan resignificar su historia, que así sea muy cortica, también ha tenido sus dolores y sus miedos, y resignificar esa historia para crear. Desde allí sigo con mis sesiones, terapias, mis talleres, hago talleres grupales de gratitud, de escritura terapéutica, talleres empresariales. Sí, ahorita este inicio de año, este primer casi semestre que termina, ha sido muy poderoso. Muy poderoso. O sea, es como que se ha intensificado el que se abran puertas para llevar este mensaje y este propósito tan lindo de llevar la gratitud a las familias, a los hogares, a los niños, a los adultos. La semana pasada le di un taller de mindfulness al colegio de mi hijo, hablándoles del poder de la gratitud y cómo se convierten en superhéroes. El propósito sigue desde diferentes espacios, talleres, conferencias, terapias de sesiones 1 a 1, muchos espacios para llevar este mensaje de la gratitud como un catalizador de cosas maravillosas. Me encuentran en Gratitud para el Alma, y allí pueden encontrar muchos espacios, podcasts, retos gratuitos, y también todos estos espacios que te estoy compartiendo. Y el propósito ahorita es seguir creciendo y llevando este mensaje, ¿sabes? Como que desde el lugar que sea, invítenme a lo que sea, que yo voy y les hablo de gratitud con todo el amor y lo mucho que me apasiona esto. Gracias a ti por este espacio, porque es seguir llevando este mensaje, que la gratitud transforma vidas, y si quieren transformar la vida de sus hijos, enséñenles a vivir desde la gratitud y agradecer cada día, y a convertirlo en un hábito de vida. Es de las preguntas que más me llegan. ¿Cómo hago que mis hijos sean agradecidos? Y enseñarles a vivir desde la gratitud, no a ser agradecidos, que también hay que hacerlo, ser agradecidos, pero es mejor cuando la interiorizamos, y a los niños les cambia un montón. Jueguen con ellos, jueguen a eso. Y disfrútensela a los hijos, o sea, no los sufran, no, disfrútenlos, es que es tan mágico y pasa tan rápido. Yo el domingo cumpleaños mi hijo y yo decía, Dios mío, ¿a qué horas pasaron 9 años? Disfrutarlos. Yo me he disfrutado cada etapa, como ha llegado, con los dolores, con las carencias, con los miedos, con las frustraciones. Hay que disfrutarse de esto. Así que los espero en Gratitud para el Alma, @Gratitud para el Alma en Instagram, y en todas las redes. En todas las plataformas de redes sociales, @Gratitud para el Alma.
Dame Eri Restrepo, gratitud para el alma, y por ahí me van a encontrar, por ahí estamos. Y escríbanme si tienen dudas, si tienen preguntas. No soy experta en la maternidad, ni estudié maternidad, ni crianza responsable, no, es lo que ha ido saliendo. Y desde tu propia experiencia. Sí, ha sido lindo desde allí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces acá les vamos a dejar las redes de Eri para que la sigan, si la quieren contactar, para que se enteren de todos los eventos que están llevándose a cabo o que vienen próximamente. Entonces la pueden seguir en sus redes y recuerden también seguir las redes de Ananda Bogotá, compartir este episodio con las personas que ustedes crean que les puede interesar. Eri, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí en este espacio tan bonito, y a ustedes nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Chao.